Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre violencia obstétrica institucional. Para platicar sobre este tema nos acompañan Montserrat Llosa, de Derecho de la UAM, Pamela Pellicer, de Derecho de la UNAM, Vanessa Méndez, de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Fabiola Vázquez, de Ciencia Política de la UAM, Fernanda Bárcenas, de Medicina de la UAM, y Andrea Romero, de Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Soy Jimena Jiménez, comenzamos. Una mujer embarazada ingresa a un hospital del IMSS ya que estaba próxima a dar a luz. Además, contaba con padecimientos que necesitaban tener un seguimiento cercano, como sangrados, presión alta y posteriormente pérdida de líquido amniótico. Ya una vez estando en el hospital, fue sometida a tratos agresivos verbales por parte del personal médico. Pero no solo eso, sino que fue presionada para consentir que después del parto hicieran la obstrucción tubaria bilateral, conocido como OTB o ligamento de las trompas de falopio. A lo anterior, la mujer interpuso un amparo indirecto, pero el juez sobreseyó por inexistencia de los actos reclamados. Posteriormente, la Suprema Corte atrae el caso y resuelve a favor de la mujer, analizando cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos, el consentimiento informado, la violencia obstétrica y la esterilización forzada. Pues bueno, bienvenidas a todas ustedes a este programa El Derecho a Disentir. Me da muchísimo poder ver un foro lleno de mujeres hablando sobre todos estos temas bien importantes. Pero a ver, vámonos primero contigo, Monse. Ayúdanos a saber los hechos que dieron pie a esta sentencia. Bienvenida, Monse. Gracias, buenas tardes. Bueno, básicamente esta mujer fue sometida a muy malos tratos, pero lo que más resaltó, siento yo, fue que pues, le practicaron una esterilización sin su consentimiento previo y sin estar debidamente informada, porque pues creo que como toda mujer debemos de estar bien informadas de lo que le puede pasar a nuestro cuerpo y a futuras nuestras decisiones, ¿no? En términos amplios, lo que resolvió la Suprema Corte, o lo más sobresaliente, es que el hospital le prestara atención médica quirúrgica sin costo para, de ser posible, revertir la esterilización, y si no podría ser así, pues se le pudiera hacer un embarazo inducido. Además, esta parte que es la que más me gustó es que también se le va a prestar atención psicológica, porque pues también el trato que pasó y saber que ella ya no va a poder tener hijos sin ella saber si quiere o no, pues también le deja un trauma muy, muy fuerte. Entonces la Suprema Corte resolvió de esta manera, tratando de dar una adecuada reparación del daño que sufrió esta mujer. En efecto, Monse, concuerdo con todo lo que has dicho. Y justo mencionas algo que yo quisiera abordar, igual posteriormente en este programa, que es la reparación integral del daño que vemos en esta sentencia, como bien mencionas, ¿no? O sea, no solamente es el daño médico, también es el daño psicológico. Pero bueno, también retomando un poquito los hechos del caso, justamente pues llega esta mujer a un hospital, ya para empezar su labor de parto, ingresa a urgencias, le empiezan, en ese momento cuando ingresa a urgencias, pues primero hay que destacar que no había ninguna ginecóloga o ginecólogo que pudiera atender. Tuvieron que esperar el siguiente día, ya hasta que había una ginecóloga, pues el trato no fue de lo mejor. Vaya, en primer lugar, el personal médico pues solamente le daba medicina para estabilizar su presión, porque tenía pues el padecimiento de la presión alta, que después Fernanda nos va a dar un poquito más de detalle de qué significan todas estas cuestiones médicas y qué implican. Pero pues bueno, tenía la presión alta, tenía sangrados y luego la gota que derrama el vaso es que pierde líquido amniótico, ¿no? Como dicen, se rompió la fuente. Entonces ahí es cuando empiezan a tener preocupaciones sobre pues, la vida del feto, ¿no? Quién van a ser. Entonces,
pues a partir de ahí necesitan iniciar la labor de parto, ven que tiene poca dilatación para que sea un parto natural, finalmente deciden que va a ser un parto por cesárea y pues bueno, en toda esta situación un poco estresante, la doctora le menciona a la paciente que si no había anteriormente previsto algún método anticonceptivo, la cuestión de ya no tener hijos, porque su embarazo era de riesgo. A lo que ella responde que no, y la ginecóloga le dice que es un irresponsable, que lo va a consultar con su esposo y a ver si no es uno de esos machos que no entienden. Así cita textualmente la sentencia. Y luego, posteriormente, cuando va a consultarlo con el esposo y con la madre de la paciente, que tenían que firmar como testigos para realizar algún procedimiento quirúrgico, la doctora les menciona que la paciente ya había consentido someterse a este método anticonceptivo. Entonces, ahí es donde empiezan a sonar varias alertas rojas, banderas rojas de esta situación, ¿no? Porque ni siquiera lo había consentido y va con otras personas para que ellos den el consentimiento, aunque solamente tenían que firmar como testigo de esta esterilización. Y aparte, lo peor de todo es que la esterilización se termina haciendo mal y después tiene que acudir a un médico privado porque pues todavía tenía, creo que cuestiones de líquido amniótico en el vientre y eso le hacía tener varias infecciones. Pero bueno, esto es el recuento de todos los hechos. Andrea, bienvenida a este programa de El Derecho a Disentir. Empiezo con tu opinión. ¿Qué piensas sobre la sentencia? ¿Qué piensas sobre lo que sucedió? Danos tus primeras reflexiones. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar, después de mucho tiempo de la pandemia, estar nuevamente aquí en este espacio que me parece muy importante. Em, pues, primeramente, retomando el tema de la reparación del daño, concluyo que finalmente es muy, bueno, en la sentencia, en el amparo se menciona que finalmente es un daño irreversible, toda vez que fue una esterilización mal ejecutada y toda vez que, pues sí, los daños que se causaron derivado de eso fueron, pues sí, fueron muy dolorosos para la mujer víctima. Eh, entonces pienso que a pesar de que la Corte estableció la necesidad de pues darle atención médica y psicológica para que ella pueda reconstruir esa confianza y esa posibilidad de proyecto de vida de tener hijos a un futuro, además de la solicitud y exigencia de generar un plan para evitar que esto se vuelva a repetir, para que dentro de las instituciones haya un conocimiento claro sobre la violencia obstétrica, que es desde lo que vamos a hablar más adelante, pues me parece que finalmente creo que hay una diferencia entre saber que puedes tener un hijo o no, a saber que esa posibilidad ya no es tanto tuya, sino que depende de también que el sistema funcione en torno a la adopción, por ejemplo, que también sabemos que no es un sistema que funcione del todo bien y que también, pues, si fue el IMSS quien vulneró estos derechos de la mujer, finalmente someterse a otros procedimientos para poder hacerse de una familia, me cuestiono mucho si eso también va a funcionar porque es el IMSS quien desarrolla y quien gestiona todo eso. Entonces, quiero pensar que sí va a haber bueno, sí es una reparación del daño para la víctima, pero finalmente nunca va a poder ser lo mismo, poder tener esa decisión y esa libertad, a saber que te están limitando únicamente a eso. Entonces es algo que a mí me parece muy interesante a resaltar. Claro que sí, sí, como bien mencionaba Monsi, como bien lo mencionas, Andrea, la reparación del daño es fundamental en esta sentencia, en este caso, porque justamente se trata de daños que incluso pueden llegar a ser irreparables o que incluso no se pueden únicamente monetizar y decir como, bueno, toma este dinerito y ya con eso estamos a mano. Para nada, son cuestiones que van mucho más allá. Y empiezas a introducir uno de los conceptos fundamentales para analizar esta sentencia, que es la violencia obstétrica. Aquí quisiera darle la palabra a Fabiola, hola, bienvenida, para
que nos puedas Hola. explicar un poquito de qué va la violencia obstétrica o algunos ejemplos para que pueda estar un poco más claro. Bueno, hola a todas, a Jimena, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Para hablar específicamente de la violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género, nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a empezar por el androcentrismo médico, ¿ok? Partimos desde ahí porque el problema viene desde el sistema de salud, lo sesgado que está el sistema de salud y los problemas que hay dentro de este. Uno de ellos es lo que les acabo de mencionar, un androcentrismo médico. Esto quiere decir que la mayoría de los estudios e investigaciones médicas están literalmente centradas en los hombres. Y bueno, para empezar, es que no hay una perspectiva de género para tratar enfermedades que atañen a las mujeres, específicamente a las mujeres, y en qué grado les atañen a ellas. Empezando porque no hay una diferencia de sexo y género ahí para tratar estos casos, ¿no? O sea, las mujeres tienen diferentes causas de enfermarse, de enfermarse y causas de muerte. Y estas no son estudiadas como deberían ser. Las mujeres son más propensas a sufrir hipertensión, a sufrir diabetes, a sufrir obesidad y demás, ¿no? E incluso hay estudios de enfermedades muy generales que se hacen solamente con los hombres. Y esos estudios sustentan a ambos cuerpos. Entonces, bueno, la verdad es que las investigaciones son bastante escasas en situaciones que afectan específicamente a las mujeres. El mayor ejemplo es la menstruación. Son muy pocas las investigaciones que están centradas en el ciclo menstrual. Y no solo hoy, por ejemplo, en el ovario poliquístico, son muy, muy pocas. Y están muy sesgadas. Y fuera de todo esto, no solo eso, sino que se asocian a características psicológicas o a este tipo de cosas para demeritar a las mujeres. Una de ellas, pues, por ejemplo, en el ciclo menstrual es muy común que se te asocie a la histeria, a todo este tipo de cositas psicológicas, y es como, estás histérica, mujer, porque menstruas, ¿no? Y es como totalmente burdo, sacado de contexto y demás. No digo que tal vez pueda existir una relación ahí clínica, que creo que Fernanda nos puede explicar mejor, pero sí es usado como un pretexto dentro de este ámbito, ¿no? Y bueno, ya teniendo aclarado este punto de que en el sistema de salud no hay una perspectiva de género que pueda servir como base para poder desarrollar estudios que sean objetivos con las mujeres, que quiero dejar muy en claro esta diferencia. Los cuerpos de las mujeres trabajan de una forma muy diferente a los cuerpos masculinos, y el hecho de que los estudios estén centrados en los cuerpos masculinos, bueno, nos pone una desventaja terrible en la cuestión de salud, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Ok, es un tipo de violencia de género que atañe a las mujeres y a las personas gestantes, mujeres y personas gestantes, y se puede presentar de diferentes maneras. Una de ellas es de manera física, bueno, te pueden causar algún daño físico, psicológico, que es muy común, emocional, y viene dado por diferentes aspectos, ¿no? Desde comentarios sarcásticos, que te llegan a hacer los doctores, comentarios hirientes sobre tu cuerpo, sobre demás cosas, ¿no? Que están relacionadas a trastornos que sufren las mujeres o que padecen las mujeres. Y en general la violencia obstétrica es básicamente esto, ¿no? Un tipo de ejercicio de poder que ejerce el personal médico de diferentes maneras y que puede causarte daño psicológico, emocional, físico, estrés, ansiedad y demás. Un punto importante a recalcar en la violencia obstétrica es que esta tiene muchas variaciones, y una de ellas es, por ejemplo, la gordofobia, que creo que es muy poco lo que se habla de esto en la violencia obstétrica. También entre los cuerpos hay cuerpos de mujeres y de personas gestantes que son más propensos a la violencia obstétrica que otros, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres gordas no son aceptados en el sistema de salud, en el sistema médico. Siempre son vistos de una manera bastante excluyente. No digo que todos, claro, hay variaciones, pero bueno, es un problema importante que hay que recalcar. Y que, bueno, poniendo en perspectiva esto, un caso de una mujer que se embaraza, es una mujer considerada gorda,
y la doctora le pide que baje peso, ¿no? Para llevar un embarazo sano. Pero a pesar, y esto lo comprobaban más médicos, a pesar de que ya había bajado como el peso suficiente, le seguían pidiendo que bajara más de peso, ¿no? Incluso le propusieron diferentes cosas para bajar de peso. Y esto le causó, en vez de ayudarla, trastornos de ansiedad y demás, ¿no? Entonces terminó siendo algo terrible. Entonces el cuerpo de las mujeres gordas también es muy propenso a sufrir violencia obstétrica. Y bueno, ya para terminar, una variante muy importante de la violencia obstétrica es la cuestión de clase y la cuestión de raza, de racialización. ¿Por qué? Porque son estos casos de violencia en el que a las mujeres se les aplica un método anticonceptivo sin su consentimiento, las mujeres que sufren de esterilización forzada, es un tipo específico de mujer, ¿no? Esto muy raro lo vas a ver en mujeres de una cierta clase, mujeres de un determinado fenotipo, mujeres de una determinada localidad, bueno, hablando de mujeres indígenas en este sentido, y muy raro lo vas a ver en esos casos, ¿no? La mayoría de las personas que han sufrido este tipo de violencia son mujeres racializadas, son mujeres indígenas, son mujeres pobres, de comunidades marginadas, incluso en la Ciudad de México, en el oriente de la Ciudad de México, en el Estado de México suele darse mucho esto. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento generalizado, clasista, de que las mujeres pobres no deberían de reproducirse. Entonces, esto, no quiero decir que todos los médicos sean clasistas, pero sí hay un pensamiento clasista que permea en el ámbito médico. Y eso es terrible, porque eso te lleva a justamente ejercer violencia obstétrica. Entonces, bueno, podemos hablar más adelante de esto, pero específicamente de la esterilización forzada y cómo se interpone la clase, la raza y demás en este aspecto, pero bueno, esos son los puntos básicos que hay que tener en cuenta de la violencia obstétrica. Y creo que son puntos que justamente se tienen que abordar en todo este programa, o sea, desde el androcentrismo médico, que justamente sucedió con el COVID, ¿no? O sea, y con las vacunas, por ejemplo, que no hay suficientes estudios sobre cuáles son los efectos de las vacunas contra el COVID en cuanto a la menstruación. Y de hecho hay doctores que invisibilizan esta situación y que hay incluso estos cambios, ¿no? Y no hay estudios porque a la gente no le interesa lo que le pasa a las mujeres, lamentablemente, ¿no? O justamente se intenta universalizar la experiencia masculina hacia también los cuerpos femeninos, como bien mencionas. Pero a ver, quisiera aquí hacer un salto con Fernanda. Ya abordamos el tema de la violencia obstétrica desde las ciencias sociales, ¿no? Pero ¿cuál es la visión desde la medicina de este tipo de violencia? Cuéntanos un poco. Ok, bueno, creo que para empezar tenemos que definir qué es la obstetricia y qué es la ginecología, porque creo que aquí puede haber un poco de confusión. Obstetricia va a hablar de la paciente embarazada y del bebé dentro del útero de la mujer. Y ginecología, pues abarca a una mujer no embarazada, pues, en términos súper sencillos, ¿no? Entonces, ahora, hablando ya en específico sobre el caso, la paciente tenía preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo. Y si bien esto es verdad que es un factor de riesgo muy grande de mortalidad materna y también fetal, y también es cierto que tendría que tener la paciente mucho cuidado en sus futuros embarazos por lo mismo, porque van a ser de riesgo. Creo que eso no le da el derecho a ningún médico de decidir sobre el futuro de la mujer. O sea, creo que yo veo muchos puntos débiles en el sistema de salud, desafortunadamente. O sea, uno de ellos es que, así como ustedes, o como se cuenta el caso de que llegó la paciente a urgencias, pasó días sin atenderse, no había médico, etcétera, desafortunadamente es algo que yo veo todos los días, que no solamente pasa con mujeres embarazadas, ¿no? Sino que es algo de siempre, muy desafortunado y que no debería ocurrir, pero bueno. Y ahora hablando de ella, pues creo que hay que también abordar sobre cómo otros países abordan la planificación familiar, porque por ejemplo, lo que yo leí que pasa en Estados Unidos es que de 180 a 30 días antes de que la paciente dé a luz o esté programado el parto, por ejemplo, ella ya debe tener
el consentimiento y la decisión de si quiere o no un método anticonceptivo permanente, que sería la oclusión tubaria, por ejemplo. En México eso no sucede, evidentemente. Paralelo a esto, lo que recomiendan otras guías de otros países es que como médicos demos la suficiente información en las visitas previas al parto, o sea, las de planificación. Desafortunadamente en este país a veces las mujeres no llegan a estas visitas, ¿no? O sea, llegan nada más a parir al hospital y también es un problema, pero creo que justo se centra en cómo el sistema de salud no hace campañas al respecto, uno, para que una mujer pueda planificar su embarazo de la mejor forma, que se prepare, que tome tales cosas, que esté en un buen peso, o sea, que sea todo perfecto para su embarazo y que además sepa si quiere un método anticonceptivo permanente o no, o cuál va a usar y todo eso, y se le dé la suficiente información de los factores de riesgo, de las posibles consecuencias, de los beneficios, de la eficacia de este método. O sea, toda esta información es la que como proveedores de salud deberíamos dar, que como campañas existan este tipo de información. Y también, pues creo que hay, bueno, Fabiola tiene mucha razón en que los médicos tienen en muchas ocasiones un ego gigante y esto es muy desafortunado porque creo que piensan que al poder ellos manipular el cuerpo de otra persona, se creen dioses. Honestamente, yo lo he visto muchas veces y es muy molesto. Porque si bien nosotros deberíamos ser nada más como un instrumento para ayudar a las personas, a veces ellos creen que tienen el poder de decidir sobre cosas donde la paciente no es, o sea, no tiene en ese momento el poder de hacerlo porque está pariendo simplemente. O sea, de hecho también eso es importante lo que les comentaba de cuántos días antes, de 180 a 30 días antes del parto tienen que firmar el consentimiento, porque es algo que tienen que pensar súper bien, que si como yo he visto que ahí cuando están a mitad del parto o la cesárea los hacen ¿Qué es lo que firmar, pasó en esta no ocasión? Justo. claro, no están en un estado mental eh, adecuado para poder tomar este tipo de decisiones. Definitivamente no. Yo creo que ni un día antes ni un día después, porque tampoco es un estado mental donde sean capaces. ¿Qué tal si les dolió tanto que dicen, no, ya no quiero otro hijo? Pero después dicen, no, sí, no, o sea, quiero tener muchos hijos, o quién sabe. O sea, creo que Montserrat quiere hablar. Sí, no, voy rápido nada más a darle la palabra antes a Pamela y a Vanessa para que también puedan expresar su opinión y de ahí ya nos vamos contigo, Monse, ¿te parece? Perfecto. Vámonos rapidísimo con Pamela para que también exprese su opinión sobre esto que se resuelve en la sentencia y también lo que hemos aquí platicado ya. Gracias, Jimena. Hola a todas. Mira, a mí en general la sentencia, el análisis de fondo me pareció bastante bueno. Todos los conceptos de violación me parece que están perfectamente analizados y resueltos. No estoy tan conforme con, al final, pues cómo se intenta reparar, porque creo que no, por lo menos en lo personal, yo no me sentiría como restituida en la situación en la que estaba antes y no creo que haya una sentencia, no sentencia, perdón, una consecuencia seria para pues, los médicos que practican este tipo de, pues, de acciones. Entonces, el análisis, la parte jurídica me gustó un montón y con todos los puntos iba estando de acuerdo. La parte al final de cómo se... O sea, el sentido estoy de acuerdo, pero cómo intentan reparar el daño creo que es insuficiente, aunque tampoco tengo una propuesta de cómo podría ampliarse. Y me pareció interesante ahorita lo que comentaba Fernanda respecto a la planificación familiar, porque leyendo sobre este tema quise encontrar cuál era el fondo de querer realizar estas prácticas. Entonces encuentro justamente que es la planificación familiar y esta búsqueda. Quiero aclarar que yo estoy completamente de acuerdo con que se violan un montón de derechos y estoy a favor por completo del sentido de la sentencia. Simplemente como para generar un poco de
pues no polémica, pero a ver qué opinan las demás aquí presentes. El sentido de esto era buscar también de realizar estas prácticas, buscar una especie de bien social en el sentido de que no sigan naciendo niños que no van a tener un futuro prometedor, por así decirlo. Digo, no somos nadie, ningún médico para decidir sobre eso, pero no sé, personas que llegan que ya tienen 6 hijos, que viven en la calle y que no tienen ningún método para pues prevenir la concepción, ni siquiera tal vez lo tengan en mente que eso existe, y que así se van a seguir reproduciendo y no sé, eso fue algo de lo que leí, que era como el origen de por qué se buscaba hacer esto. Entonces, no sé qué opinen las demás. Digo, creo que en general todas estaremos en contra pero pues la idea Claro. veo que es esa, y encuentro el punto, o sea, entiendo el punto, pero pues bueno, se tienen que violar 80 derechos antes para Claro, eso. totalmente. Y me gusta que traigas este tema que es súper polémico para que podamos discutirlo aquí sobre este foro, porque, pues mira, nosotros podemos aquí decir nuestra opinión muy bonita, protectora de derechos humanos, a favor de las mujeres y lo que tú quieras, pero probablemente ya fuera alguien que nos esté viendo, pues justamente piense esto, ¿no? De que las personas pobres no deben tener hijos, porque yo lo escucho muchísimo fuera de los foros de derechos humanos y demás, que es una concepción que sigue existiendo muchísimo en nuestro país. Pero bueno, antes de seguir discutiendo este tema y de darle la palabra a las demás, quisiera saber también la opinión de Vanessa para poder escucharte también en este primer bloque. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todas. Un gusto estar con ustedes. Me parece muy importante todos los puntos que acaban de compartirnos, porque nos da un contexto muy amplio de lo que hay detrás de esta práctica que lamentablemente no es poco frecuente en este sistema médico en el país. Y no solo en el país, también estos casos se pueden ver mucho en otros países de Latinoamérica. Un caso muy sonado fue el de Perú en el periodo de Fujimori, donde hubo más de 300,000 mujeres que se vieron afectadas por una situación similar. Entonces esto nos pondría a reflexionar. Esto se trata de un problema estructural. Evidentemente, no podríamos analizar las problemáticas de los cuerpos de las mujeres sin acudir a una perspectiva de género y además una perspectiva un poco más polémica para algunos desde la perspectiva feminista. Como bien decía mi compañera Fabiola anteriormente, esto tiene que ver con valores culturales que se encuentran insertados en la sociedad, sobre el papel que tienen las mujeres en la sociedad y el papel que tienen los hombres en la sociedad. También está muy esparcida por ahí la idea de que todos somos iguales, pero lamentablemente este tipo de casos nos dejan ver que este tipo de desigualdades todavía no está cerca de eliminarse. O sea, el hecho de que socialmente las personas y profesionales de la salud, en este caso, que son muy importantes para atender problemáticas que aquejan al país y aquejan a las mujeres, sobre todo que es la mitad de la población mundial, viéndonos a términos globales, tengan estos pensamientos en sus prácticas. Yo sé que el tema de la ética médica es trabajado durante toda su formación, pero pues lamentablemente no se evita que con los manuales o las normas que el personal médico sea guiado por sus valores o sus creencias individuales. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Vanessa. Hemos terminado con este tiempo del primer bloque, pero posteriormente, ya retomando el segundo bloque, vamos a seguir con la participación de Montserrat y de Fernanda, que querían expresar puntos de vista sobre lo ya dicho en este primer bloque. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos viendo una de las sentencias, a mi parecer, más importantes
de los últimos años de la Suprema Corte, donde habla sobre violencia obstétrica, incluso sobre esterilización forzada. Hay temas incluso ahí que dice la sentencia de cuestiones de tortura, que también me gustaría abordarlo con ustedes. Pero bueno, a ver, vi que andaban con muchas ganas de participar Monse y Fernanda. Vamos contigo, Monse. Gracias. Yo también lo que quiero mencionar es que está muy presente la violencia sexual. O sea, a pesar de que desde que tenemos la pastilla anticonceptiva tuvimos el derecho de poder hablar, de poder decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra reproducción sexual, en la actualidad siguen violando ese derecho, ¿no? Desde que van ya a dar a luz las mamás y luego es de fírmame este consentimiento, como ya se había mencionado anteriormente. Pero entonces, ¿dónde queda nuestro derecho a decidir plenamente sobre nuestra sexualidad? Esa es una. Y la otra que a mí como que me a notar mucho es el decirle a su esposo, ¿no? Porque el esposo tiene que como que decidir también sobre el cuerpo de la mujer. Si la mujer es la que está padeciendo todas los malestares que se viven en el embarazo, ¿no? Otra cosa que mencionó Pamela es de la reparación del daño. También lo que aquí me sobresalió es que el IMSS le dé la reparación del daño y le dé esta parte gratuita y todo, me molesta un poco. ¿Por qué? Porque ¿con qué confianza va a ir la mujer a estas instancias si ya la agredieron? ¿Cómo se va a sentir segura, no? Entonces, al final de cuentas, siento que no hubo ahí una buena reparación. Y otra cosa, conforme a esto de la planificación familiar, es que incluso cuando las mujeres van a abortar a las clínicas gratuitas, las forzan a elegir un método. O sea, y también hay como que hay un punto debatible de esta parte del que las hacen firmar para el método anticonceptivo, si no, no les realizan el aborto, ¿no? Esto en cuanto a la planificación, es lo que quería mencionar. En efecto, justamente es lo que pasó aquí en la sentencia. O sea, justamente dijeron, a ver, es que no te vamos a atender si no eliges ya que quieres este procedimiento, que ni siquiera le dieron una lista que justamente va relacionado con lo que decía Fernanda. Debe haber un consentimiento informado y ese consentimiento informado debe ser previo. Porque en este caso, y supongo en muchos casos más, es justo el momento donde ya tienes el estrés, donde probablemente tu bebé pueda morir porque ya perdió el líquido amniótico, donde llevas 4 días de parto y ahí te dicen como, elige, aquí ya firma, cuando estás pues apenas intentando ver qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu bebé, qué pasa con tu proyecto de vida. Y sí, me parece totalmente grave. A ver si podemos abordar en algún momento del programa también el tema de consentimiento informado, que es fundamental. De hecho, hay varias normas oficiales mexicanas que abordan cómo debe ser este consentimiento. Pero a ver, vámonos contigo, Fernanda. Ok, eso respecto a lo que comentó Pamela sobre que sí, yo también estoy de acuerdo, violaron muchos derechos, está súper mal, pero creo que entendiendo el contexto de la población mexicana, o sea, es difícil, o sea, digamos que muchas cosas que existen en el sistema de salud, bueno, hablando de las instituciones ya mencionadas, y todo lo que pasa, que lo del caso de salud que se ve diario, desafortunadamente creo que es parte de la sobrepoblación y de los pocos recursos que hay para nosotros mismos. Entonces, tal vez uno pensaría, bueno, entonces si yo quiero hacer un cambio, menos población. Si las personas con menos recursos no saben qué onda con los métodos anticonceptivos, con la planificación, etcétera, pues voy a decidir por esa persona. Está muy mal, evidentemente, pero claro que entra esta parte de, no lo sé, o sea, tal vez si pensábamos en un bien mayor, no lo sé, o sea, obviamente digo que está súper incorrecto y yo jamás lo haría y tampoco me atendería nunca en estas instituciones. Claro, es para generar aquí debate, nada más para... Ajá, exacto. O sea, entiendo lo que pueden llegar a pensar algunos médicos, entiendo esa semillita que ellos traen, sobre todo son los médicos ya antiguos. Y justo las personas que están en mayor factor de riesgo y de que puedan tener violencia obstétrica son las personas de bajos recursos o de grupos marginados, como ya habíamos mencionado, por lo mismo, porque ellos no tienen educación. Entonces creo que algo, como repito, fundamental es que el gobierno implemente campañas de concientización sobre
métodos anticonceptivos y de planificación, porque tal vez muchos se quedan con ideas mágicas o ideas que no son reales, ¿no? O sea, tal vez hasta el mismo esposo, ¿no? Que le diga, no, es que no quiero que lo hagas porque te va a pasar tal o te vas a trombosar, bueno, no lo va a decir así, ¿no? Pero te vas a morir o lo que sea. A lo que voy es que más información directa para que todos lo entiendan, lo digieran y entonces a partir de ahí tomar decisiones, porque justo las personas más marginadas son las más afectadas, quizá no en este caso, pero en la vida diaria sí, y esas son las personas que ni siquiera piden ayuda legal y por eso no se conoce o se conocía tanto sobre esto, desafortunadamente. Y pues también es algo que yo he visto todos los días, que después de los partos, cuando están en puerperio, les dicen a las mamás que si quieren elegir un método anticonceptivo, ya le platican a las enfermeras y todo esto, y casi el 70% dice, lo voy a consultar primero con mi esposo y ya después decido. Y entonces, creo que no solamente es dar campañas a las mujeres, sino también a los hombres sobre qué métodos anticonceptivos hay, sus consecuencias, su eficacia y eso, y ya entonces quizá puedan decidirlo. Obviamente es una decisión, o sea, si es una OTB, si es una decisión propia, porque es el cuerpo de la mujer, pero creo que podría ser algo que puedan hablar entre los dos con la información adecuada. Me gusta que pongas esta concepción, esta forma de ver la situación desde una perspectiva meramente médica y me gustaría obviamente saber la opinión de todas las demás. Ahorita pues vámonos con Andrea, que tenías ahí ganas de participar en estas participaciones. Sí, a mí me interesa mucho el tema, bueno, a mí me sobresalta mucho de lo que hemos hablado sobre la violencia que se genera en distintas etapas, sistemática, en torno a la posibilidad de la mujer a generar vida. Me parece que estamos condicionadas todo el tiempo. Estamos condicionadas primeramente si decidimos, para empezar, no tenemos la decisión libre de tener, de dar continuación a nuestro embarazo. Se nos juzga por eso. Entonces tomamos la decisión de hacerlo porque así lo deseamos, pero entonces tenemos que ser privilegiadas y tenemos que tener los medios para hacernos de un buen sistema de salud que no todo el mundo al que no todo el mundo puede acceder. Porque si no es así, sabemos que pues no hay tiempo suficiente, no es práctico, ni es eficiente ni funcional que se nos expliquen las cosas con tiempo, que se nos trate con paciencia. O sea, me parece que el hecho de que esto se haya suscitado en el IMSS me hace mucho sentido. O sea, ¿cuántas mujeres no han de ir a tener atención médica? Y creo que el personal no está capacitado para eso, porque no es funcional ni práctico tener esa humanidad, esa sensibilidad con las mujeres. Pero bueno, entonces esa violencia que sufrimos en esos dos momentos y posteriormente también se nos juzga mucho cuando no somos buenas mamás. Entonces estamos todo el tiempo condicionadas, pero también concuerdo mucho con lo que expresa Montserrat y Fabiola sobre, pues sí, que es un tema de clase y raza. Creo que también hay que reflexionar sobre las comunidades indígenas, las mujeres que han sido esterilizadas y que no es que el Estado, si quiere reducir esta pobreza, si quiere que haya más niños en esas condiciones, pues tiene que hacer otras cosas en vez de seguir sometiendo a las mujeres y seguir teniendo posesión sobre sus decisiones y sobre su cuerpo, que es algo que toda la historia ha sucedido así. La materialización de nuestros cuerpos, el que no funcionemos como mujeres, el que no podamos hacer eso bien y que entonces se toma la decisión de que, bueno, tú ya no vas a tener hijos. Creo que es algo muy, muy interesante a reflexionar. Y en tema de la tortura, creo que es interesante que una característica de la tortura es que haya participación del Estado. Entonces, eso
pues me parece increíble porque se supone que es el Estado el que tendrá que salvaguardarnos, el que tendrá que protegernos y pues no lo logra tanto en su sistema de salud como en los servidores públicos que tiene y también de qué casos estamos hablando, cuántas mujeres son quienes realmente pueden acceder a estos mecanismos de justicia. Y aparte no es una justicia que sea eficiente, que llega después de muchos tiempos. Me parece que esto suscitó en el 2017 y es hasta hace un tiempo que se resolvió. Y además se resolvió de una forma que no es restaurativa del daño. La confianza nunca se va a reconstruir y como mujeres nosotras sabemos que que no podemos hacernos esos mecanismos gratuitos, esos sistemas gratuitos, porque muy posiblemente se nos va a violentar. Entonces no es solamente una ruptura de la confianza de esta mujer víctima, sino de todas que sabemos que es posible que nos pase. Entonces, claro, pues sí, es algo muy profundo, es algo como nacional, y cuando otros países estudian casos latinoamericanos, se vuelve un problema mundial, a mi parecer. Sí, totalmente, concuerdo contigo. Y nada más aquí como abonando a lo que decías, ¿no? Normalmente se ha estudiado, se ha catalogado la tortura como que lo tiene que hacer algún agente estatal. En este caso, pues es obvio, ¿no? Es el IMSS. Pero pues también la doctrina, la jurisprudencia, Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha ampliado un poquito la liga. Las personas, los particulares también pueden ser victimarios o victimarias de tortura, siempre y cuando tengan la aquiescencia, siempre me trabo en esa palabra, del Estado. Entonces, pues justamente lo que dice la sentencia es lo que pasó aquí, que es hacerte la OTB con un consentimiento inducido, es violencia obstétrica, y esa violencia obstétrica en este caso es esterilización forzada, lo cual a su vez representa tortura. Y con esas letras lo dice la Suprema Corte, lo cual a mí me parece un pronunciamiento muy fuerte ante esta situación, que como ya bien mencionaba Fabiola, o sea, es una situación que le sucede a muchísimas personas en nuestro país, en otros países también, que es invisibilizada, incluso no se habla de ello porque suele hacerse hacia personas que pues probablemente tengan escasos recursos, o personas indígenas, o personas racializadas, ¿no? A ver, Fabiola. Y bueno, esto en cuestión de lo que dijo Andrea, tenemos que tomar en cuenta que son a esas mujeres a las que específicamente tenemos que ponerle la mayor atención. Y bueno, Fernanda mencionó algo súper importante que me saltó demasiado, que fue lo de las visitas médicas. Es muy importante que las mujeres, en este caso embarazadas, tengan una atención médica correcta, una alimentación correcta, que puedan acudir a sus visitas para tener un embarazo óptimo. Híjole, qué difícil es que una mujer tenga que asistir a su visita médica teniendo pocos recursos, viviendo a 3 horas de un centro de salud, viviendo en una comunidad rural donde no hay transporte público, donde la alimentación es deficiente, donde el Estado no interviene en brindar las necesidades básicas para que las personas puedan desarrollar un embarazo óptimo. No, entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El hecho de que por más que una mujer quiera de verdad llevar un embarazo de una buena forma, no, para empezar, no hay educación sexual, las mujeres la educación sexual no llega a estas comunidades, entonces es muy deficiente. 2, por más que una mujer quiera tener un embarazo óptimo, el hecho de tener que moverse 3 horas para ir a su cita médica es una complicación ya de principio terrible. Entonces, bueno, creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y otra cosa que justo mencionaron Pamela y Fernanda, que fue lo de menos población, que hablaban de que, bueno, entendían el punto, a pesar de que no lo apoyaran, que entendían el punto de por qué los médicos pensaran que justo pareciera que le están haciendo un bien a la sociedad, ¿no? El hecho de que este grupo de personas no sigan teniendo hijos para, no sé, el medio ambiente, pueden poner cientos de pretextos, ¿no? Algo que se me hace bien interesante es que específicamente piensen estas cosas cuando se tratan de personas morenas,
pobres en instituciones de las periferias o de las zonas rurales, porque en la vida, y te lo puedo jurar, en la vida vas a ver un médico diciéndole a un señor de mucho dinero o a una señora de mucho dinero que ya no tengan hijos. O sea, no, en la vida vas a ver un médico diciéndole a Carlos Slim, señor, ya por favor, pare de tener hijos, ¿no? Jamás le vas a escuchar a la ginecóloga o al ginecólogo A de Inés la Gómez esposa de Montt, Carlos Slim. que ya no tenga hijos. A Inés Gómez Montt. Ya no tengas hijos, amiga, ya párale ahí. O sea, como jamás en la vida vas a ver estas personas hablándoles de esto a este sector. Y bueno, esto ya es irnos a ligas mayores, pero bueno, puede pasar incluso porque tú seas una mujer blanca que entra en la belleza o en el estándar de belleza hegemónica, muy pocas veces vas a vivir este tipo de experiencias. Digo muy pocas veces porque claro que las hay muchas experiencias de estas en este ámbito, pero bueno, es muy poco el índice, ¿no? Entonces, a veces es bueno dejar de lado estos índices que son muy bajos y empezar a hablar de los que de verdad sí representan una mayoría. Concuerdo totalmente contigo, Fabiola, pero ahorita continuamos con esto porque tengo que mandar a corte. Pero buenísimo, esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una cuestión de violencia obstétrica, de esterilizaciones forzadas, que son temas muy delicados, pero de los cuales se tienen que hablar. Pero bueno, no se vayan, nos vamos a un pequeño corte. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre un tema bien importante que es la violencia obstétrica institucional. Entonces, a ver, vámonos contigo, Pamela, que desde hace rato vi que tenías algunos comentarios ahí guardados. Sí, quería referirme al tema de la tortura. En la sentencia, la manera en que se analiza este tema, o sea, la forma argumentativa en la que se llega a definir que esto es tortura, me pareció muy, pues, bastante entendible, bastante digerible. Un argumento te iba llevando a lo otro y a lo otro y a lo otro. Entonces, lo que nos tiene aquí es este tema de la violencia obstétrica institucional, que la vemos materializada en la esterilización femenina no consentida y dado los hechos de cómo se lleva a cabo esta esterilización, se llega a la tortura, porque sufre la mujer en este caso y supongo que en el resto de los casos sufre muchísima violencia, un grado de violencia alto y además en un grado irreversible, pues. Entonces, eso es lo que hace que constituya en buena parte la tortura y me parece muy importante que se siga analizando y platicando sobre estos temas, porque imagínate, o sea, llega al grado de ser tortura y todas las mujeres están pues en posibilidad de sufrirla y me parece algo terrible. Y yo repito sobre la sentencia, la manera en que trata de restituir a esta mujer, sobre todo la parte en donde se señala que hay un posible procedimiento de responsabilidad administrativa para quienes la hayan practicado esto, me parece una consecuencia mínima, o sea, administrativa. Administrativo significa casi nada. Y además es posible, o sea, ni siquiera es como determinante, como se va a iniciar algo. Esa parte fue la que más me molestó de la sentencia, pero todo el análisis previo me gusta y creo que hay un montón de temas muy importantes que de cada punto se podría sacar un montón de programas. Eso es todo lo que tengo por ahora. Muchísimas gracias y concuerdo contigo, o sea, si bien hemos estado evolucionando hacia una visión que no sea tan punitivista y que también hay otros medios, creo que este caso en específico sí amerita activar el poder punitivo del Estado, sinceramente. Quizá las personas antipunitivistas no estén tan de acuerdo con lo que estoy diciendo en este momento, pero híjole, son cuestiones de las más gravosas hacia las personas y hacia su proyecto de vida. Pero a ver, vámonos contigo, Vanessa, para escuchar tus opiniones. Gracias, Jimena. Sumando a los comentarios de mi compañera, me gustaría agregar cómo podría resultar interesante, ¿no? Analizar cómo la Suprema Corte ha llegado a estas conclusiones, a emitir estos
sentencias y utilizar estos conceptos tan importantes como tortura, ¿no? Evidentemente, estos conceptos fueron logrados a través de diferentes movimientos sociales, lucha de derechos de las mujeres, para que pudiera llegar a que la ley utilice este tipo de medidas, ¿no? En contra de este tipo de delitos que atentan contra los derechos humanos y que incluso podrían parecer o podrían codearse con prácticas genocidas, ¿no? En algún momento, porque no es casual que tengan como, a mí me parece que no es casual que los más afectados sean las personas empobrecidas, las personas de piel morena, las personas que viven en la periferia, ¿no? A mí me parece que no es casual, o sea, no es como que el sistema está mal y ellas son las más afectadas, sino tiene un sentido. El Estado y sus instituciones tienen una carga de valores que se va modificando ciertamente en cada sexenio o cada persona que entra al poder porque trae consigo un proyecto de gobierno, un plan de gobierno, y ese plan de gobierno sí tiene una carga de valores, aunque en apariencia traigan o propongan solucionar que la pobreza, que la exclusión, que la desigualdad, etcétera. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, sobre todo en las mujeres, tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza, por qué los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo. O sea, todo este tipo de violencias son elementos que le van sumando a este tipo de acontecimientos que se ven en la vida diaria. El hecho de que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos y que esté tan normalizado que donde quiera que tú te encuentres, si está un hombre contigo, él podrá decidir o él podrá tomar la decisión sobre tu cuerpo, ¿no? Aún sin saber o incluso sabiendo lo que tú necesitas, ¿no? O lo que tú quieres hacer después, si quieres tener un hijo o no, y que les parezca normal que este tipo de acciones sucedan, ¿no? Eso tiene que ver hasta dónde o en qué nivel nos ha alcanzado la violencia machista, ¿no? Que en cualquier espacio que nosotros ocupemos, que en donde nosotros estemos, nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo, ¿no? Entonces es para reflexionar, para replantear, para luchar por la autonomía de las mujeres, porque recordemos que la autonomía la autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestra libertad como mujeres, no nos las otorga el Estado. Nosotros tenemos que luchar para que esto suceda, porque el Estado por sí solo no nos va a otorgar esa libertad. Entonces me quedo con este último comentario. Totalmente, gracias. Concuerdo absolutamente contigo, Vanessa. Muchas gracias. Fernanda, vámonos contigo. Ok, quiero hacer dos comentarios. Uno es respecto a lo que comentó Fabiola el embarazo responsable y las visitas prenatales, que comentaba que tal vez algunas mujeres no van porque son 3 horas de camino, etcétera. Creo que no es cierto, o sea, sí es cierto, pero no estamos lejos. O sea, las mismas personas de la ciudad que tienen la unidad de medicina familiar a la vuelta de su casa, no van. No, o sea, no hay esa educación, hay esa responsabilidad. Creo que justo eso va de la mano con ser responsable sobre nuestro cuerpo. Es una de las partes de las que nosotros podemos hacernos cargo, ¿no? Y ahora, en cuanto al gobierno y el Estado y lo que hablaban de la tortura, creo que hay 5 estados de México que sí aplican penalización sobre violencia obstétrica, desde multas hasta años de cárcel, meses a años de cárcel. Entonces, así como decía Pamela, tal vez se quedaron cortos en cómo beneficiaron a la paciente. Creo que yo lo veo así, digo, yo tampoco sé de leyes ni nada por el estilo, pero si afectaron tanto la vida de una persona, tal vez ese médico que decidió sobre su cuerpo, ¿por qué no la penalización es que ya no puede ejercer? Y, o sea, también es su futuro. No digo que sea igual, pero creo que me parece algo más justo. Y es algo que justo debieron haberle hecho hincapié o haberlo hecho en este caso para que ningún otro médico se atreva a tomar decisiones sobre el cuerpo de una persona.
Claro, sea mujer o hombre o lo claro, que sea. totalmente. A ver, vámonos contigo, Montserrat. Sí, justo era lo que yo quería mencionar, que si no va a haber un castigo real, esto va a seguir pasando. O sea, si los médicos no se dan cuenta que si siguen violentando hacia las mujeres y va a tener consecuencias reales para ellos como para nosotras las hay en nuestros proyectos de vida, ellos van a seguir así. Y la otra es que pues el mismo Estado es quien nos transgrede, ¿no? ¿Por qué se tiene que parar esta como reproducción que se ve que para que no se sigan reproduciendo y demás? ¿Por qué tiene que ser nada más con nosotras? Si los hijos no nada más se hacen por nosotras, se necesitan a dos. Y creo que a los dos se les tiene que ir viendo medidas porque ellos sí pueden decidir y a nosotras nos tienen que estar pasando consecuencias con los mismos anticonceptivos y ellos están tranquilos, ¿no? Esa es como la parte que también quería, que el mismo Estado ejerce violencia de género y decide por nuestra sexualidad en estos tiempos todavía, aunque se dice que ya casi no hay violencia de género y demás, sigue pasando mucho. Claro, totalmente. Eso es todo lo que quería Concuerdo comentar. totalmente. Y sobre todo estos casos de tortura. O sea, Claro. podemos ver, por ejemplo, una sentencia bien importante, Corte Interamericana, caso Mariana Selvas y otras, mujeres víctimas de tortura sexual por parte de las policías por estarse manifestando en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, ¿no? O sea, fue de una de las primeras sentencias donde se pronuncia en contra de la tortura hacia las mujeres, y no en un contexto de guerra como normalmente sucedía en los casos de tortura, sino tortura ya en cuestiones de género. A ver, vámonos contigo, Andrea, si puede ser lo más breve posible, porque ya tenemos el tiempo encima, lo agradeceré muchísimo. Sí, claro que sí. A mí nada más me gustaría que nos lleváramos como el cuestionamiento de uno de los elementos importantes que constituyen a la tortura, que es la intencionalidad. Entonces ya hablamos del por qué se puede dar esta esterilización no consentida. Hablamos de a lo mejor cuestiones sociales, cuestiones económicas, a lo mejor esta necesidad del Estado de reducir casos de pobreza, etcétera. Pero a mí, o sea, me hubiera gustado que Fernanda nos respondiera a eso en base a su experiencia, pero ¿cuál es esa intencionalidad, esa intención de los médicos? ¿En qué momento se pierde esa empatía por una mujer que está dando a luz? ¿En qué momento ellos desde su persona deciden hacer ese tipo de comentarios como, a ver, abre las piernas o, a ver, aguántate? Creo que es eso, esa intencionalidad de querer hacer sentir mal a la mujer. Eso es lo que creo que hay que reflexionar, que a lo mejor nos faltó por reflexionar, pero yo entiendo por qué es muy poco el tiempo y mucho la complejidad del problema, pero creo que es algo que tiene mucho que ver con esa intención de hacer del parto algo fácil y de hacer del parto algo horrible. Por supuesto. Y también una experiencia posterior, porque pues, es una experiencia que la persona va a tener toda la vida. Entonces, concuerdo nada totalmente contigo, Andrea. Cerramos con esta reflexión, y es una reflexión muy dura hacia las personas, hacia el profesional, a las personas profesionales, médicos o médicas. Es una situación muy grave, se tiene que abolir, obviamente, pero no solamente decir que se tiene que acabar, sino que se tienen que tomar acciones para esto, tal como se mencionó a lo largo de este programa. Pero bueno, esto fue el derecho a disentir. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos